Mi querida chata, te paso las novedades. A fin de mes nos echan de la pieza en que vivimos amontonados, Susana, los chicos y yo. No tengo con qué pagar la comida y los dolores de cabeza me tienen a mal traer. Desde Buenos Aires, la noticia más alentadora es que cuando llegue me van a meter preso y no sé por qué carajo. Pero quédate tranquila, no tengo plata para volver. Los camiones se dirigen hacia... donde la muerte se repite en el estruendo. La salud pública, sobre todo en el interior del país, estaba totalmente desprotegida. Acá se estaba relativamente bien, pero la gente en el interior hoy está mal, pero en esa época estaba mucho peor que mal todavía. Pobreza, enfermedades, sobre todo tuberculosis, las venerias, hacían estragos hasta ese momento. El gobierno no lo había tomado como un problema institucional. El que no tenía plata tenía que ir a los hospitales, y los hospitales en ese momento eran hospitales que tenían hasta un sentido de caridad. Es decir, la salud no era un derecho, la salud era una dádiva. Esa era la realidad sanitaria anterior a Carrillo. Los Carrillo eran 11 hermanos, del cual Ramón era el mayor. Eran 7 varones y 4 mujeres. Todos fueron bien educados desde el punto de vista de su instrucción, sobre todo el padre que era docente. Parece que con mi abuela no había mucha opción de pertenecer o no a la Acción Católica. Y a pesar de que mi abuelo, él era agnóstico. De manera que la herencia política podía haber venido del padre, pero la herencia cristiana y humanística, fundamentalmente, era su madre. Hoy no existe un solo aspecto de la salud que no se encuentre influenciado por la mala organización del trabajo. Y es por eso que la tarea de los higienistas no rendirá su fruto hasta que no tengamos leyes obreras. Porque el enfermo es un ser humano, no un caso clínico, ni una curiosidad científica, ni un problema exclusivamente médico. Ramón Carrillo ingresó en la Facultad de Medicina
en el año 1923. Vino muy joven, de 17 años, para iniciar su carrera de medicina. Es un hombre de Santiago del Estero, tal vez la provincia más pobre del noroeste. Fue el mejor alumno de su promoción, se graduó con la medalla de oro. Y gracias a eso obtiene una beca en Europa durante 3 años para especializarse en las neurociencias. Viaja a 3 centros europeos muy notables. El primero fue Ámsterdam. Pasó después a Berlín y finalmente en París. Trajo certificaciones de todos esos hospitales donde había trabajado que ameritaban su capacidad de trabajo, su dedicación y su talento. Llega acá a Buenos Aires y queda a cargo del laboratorio de neuropatología del Instituto de Clínica Quirúrgica. Y el negro Carrillo tenía muchas amistades, entre ellos gente que había militado en Forja. Forja era una organización de intelectuales, literatos fundamentalmente, que habían nacido en el año 35 y que eran muchachos de orientación irigoyenista. Carrillo, como médico del pueblo, siente desde su más temprana infancia, su juventud y toda su carrera, un sentimiento popular muy acendrado. Este aspecto popular, esta cercanía a los más necesitados, pero además este profundo amor por la Argentina y la convicción de que la Argentina en ese momento era una Argentina colonial, es lo que lo lleva a Carrillo a acercarse a estos jóvenes que planteaban consignas como: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre, patria, pan y poder al pueblo. Él, en mayo de 1939, después de haber tenido una experiencia corta dentro de lo que fue eso de la medicina privada en un consultorio, ingresa aquí en el Hospital Militar Central. Y entonces acá adentro Carrillo se pone en contacto con chicos de 20 años, que son todos los que tienen que hacer el servicio militar obligatorio. Y entonces en los registros se daban con una realidad terrible, que era la gran cantidad de patologías que traían los muchachos. Yo creo que acá adentro es donde Carrillo precisamente se hace el médico del pueblo. Y él sabía cómo estaban dadas las iniquidades y las desigualdades en nuestro país. Y él creía seguramente que en la Argentina teníamos que elaborar un sistema nacional de salud a cargo del Estado. Y que el servicio de la salud, el derecho a la salud de la población era cuestión de Estado. Fecha memorable en la historia de la patria. Se abre el camino para la reconstrucción nacional. Se defiende al pueblo que trabaja creando la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde ahora se contemplan sus problemas y se legisla con absoluta justicia. Hace su cargo al frente del nuevo organismo del Estado el coronel Juan Perón, que a poco proclama las directivas que habrán de guiarlo en su gestión renovadora y progresista. Un día después de la revolución del 4 de junio de 1943, a la cual Carrillo consideraba la revolución nacional, llega Perón y entonces él le dice: doctor, usted tiene fama de gran planificador y tiene fama de gran administrador. ¿Cómo puede ser que en la Argentina haya un ministerio de ganadería para cuidar las vacas y no tengamos algo para cuidar a la gente? Yo necesito algo así porque yo tengo un proyecto de país que es distinto al proyecto de país que se tuvo hasta este momento.
Y entonces es en el momento en que se sabe que algo va a ocurrir, porque ya la oligarquía que estaba atrás de la Unión Democrática y atrás de la figura del embajador de los Estados Unidos que se había puesto a patrocinarla él mismo, que era Braden. Y ahí es donde se pone el complot en marcha. Y en ese complot seguramente que figura Carrillo. Carrillo es el que prepara la habitación para que Perón esté en el Hospital Militar Central. Y es tanta la confianza que tiene Perón en Carrillo que deposita en sus manos 2 cartas. Una es para el coronel Velázquez y la otra es la verdadera carta para Evita, ¿no? La que le había dado antes, digamos, para que sea publicada para consumo público. Lo que pasó con la carta, sabemos que la entregó, pero qué resultado tuvo, suponemos que es el 17 de octubre. Es importante la participación de Carrillo. Él se juega en ese momento, porque si las cosas salían mal, yo creo que toda la obra de Carrillo no hubiese podido ser posible. Suceden las jornadas de octubre del 45 y los movimientos políticos posteriores que lo llevan a ganar las elecciones en el año 46 al general Perón. En esta simbiosis histórica entre el político que gana la presidencia y el científico que elabora una teoría sanitaria, es que se produce seguramente ese plan analítico de salud que, según dicen, constaba de 4.000 fojas y que Carrillo pone a disposición del presidente y le dice: este es el futuro Ministerio de Salud de la Nación. Señor doctor don Ramón Carrillo, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Salud Pública para el que habéis sido nombrado, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional. Sí, juro. Carrillo entendió, primero que nadie, los determinantes sociales de las enfermedades, que la cuestión no era solo biológica, sino que había cuestiones sociales, que tenían que ver dónde vivía, qué agua tomaba, qué relaciones sociales tenía, qué tipo de trabajo tenía, qué inserción, qué orgullo de estar en la Argentina y transformar la Argentina. Y eso son cosas muy importantes para el mejor estado de salud. Y también entendió que la salud no era la consecuencia de eso, sino que la salud era también la causa del desarrollo de un país. Es necesario que comprendamos todos, no solo los médicos, que la nación no reside exclusivamente en nuestros campos, ni en los depósitos bancarios o las industrias pujantes, ni en tantas otras cosas materiales de las que estamos tan orgullosos. Aceptaría que la nación está en gran parte en nuestra historia, en nuestra geografía, en nuestras tradiciones, pero ni siquiera podríamos hacerla residir en las ciudades, por bellas que fueran, porque todo nace y termina en una sola cosa: el hombre.
Él era el primer ministro de Salud. Crea la medicina sanitaria y se divide la salud pública en antes y después de Carrillo. Porque Carrillo hacía una distinción en tres cosas. Primero estaba la medicina curativa, que no era más que asistencialista. Después estaba la medicina sanitaria, que estaba nada más, digamos así, para sacar el problema de momento o para poder prever algunas cosas. Y por último estaba la medicina social en el macrocosmos, que tenía que tomar al hombre con toda su circunstancia social, porque si no, no servía. Los médicos tenemos que volver a ver fuera del microscopio. Es fundamental que el médico deje de ver la lesión del órgano para ver más las lesiones del sentimiento, del espíritu, del nexo familiar y social. Carrillo tenía una idea muy clara acerca de que la facultad tenía que formar médicos generales. Tenía que promover que los médicos hicieran su especialización una vez graduados, pero que la Facultad de Medicina tenía que ofrecer a la sociedad un médico de familia. Fíjate que iba a dar conferencias a los estudiantes de medicina. Cuando los estudiantes de medicina ingresaban, iba el ministro de Salud y la camada que ingresaba, mi tío les daba, durante todos esos años, les hablaba a los estudiantes de medicina. Siento decirle que aquello a lo que ustedes aspiran con este ingreso a la universidad es ni más ni menos que ingresar a la barbarie. Cuando se reciban de médicos, solo sabrán cómo se diagnostica una enfermedad, pero habrán perdido la noción del mundo y también la noción del hombre. Ramón Carrillo ocupa un papel clave, porque bueno, fue un ministro que estuvo 8 años junto a Perón en el diseño de la política sanitaria, lo cual marca, bueno, en un primer lugar, un alto nivel de fidelidad hacia Perón y hacia el proyecto político que él encabezaba. Desde ahí pergenió, junto con un grupo de gente muy, muy capaz, todo lo que era el Ministerio de Salud. Dividió todo el país en regiones. Entonces nos enseñó lo de normatización centralizada y ejecución descentralizada. O sea, le daba al lugar, a la región, a la municipalidad, el lugar que debía tomar para ejecutar la acción. Gran parte de estas ideas están plasmadas en los 3 tomos, que son el Plan Analítico de Salud Pública, que bueno, dio a luz en 1947, una larga cantidad de instancias de intervención en donde la Secretaría de Salud Pública se ponía como agente interventor de esas cuestiones. ¿De qué le sirve a la medicina resolver científicamente los problemas de un individuo enfermo si simultáneamente se producen centenares de casos similares por falta de alimentos, por viviendas antihigiénicas o porque ganan salarios insuficientes? ¿De qué nos sirve que se acumulen riquezas en los bancos, en pocas manos, si los niños de los pueblos del interior del país andan desnudos y tienen que soportar índices enormes de mortalidad infantil, del 300 por 1000, como ocurre en algunas mal llamadas provincias pobres, que yo llamaría más bien provincias olvidadas? Entonces, en esta nueva forma de pensar la salud, en las ideas aparecen 3 instancias de concreción. Uno es el centro de salud, pensado como una forma descentralizada de asistencia sanitaria. Otra instancia son los centros sanitarios y por último la ciudad hospital. Una de las cosas más interesantes que en este sistema centralizado hace Ramón Carrillo y que nunca más volvió a existir es la Dirección General de Arquitectura Hospitalaria. De ahí se diseñan, junto con el libro que hizo don Ramón Carrillo
sobre la organización del hospital. Teniendo en cuenta todos esos consejos, se diseña un nuevo concepto de hacer hospitales. En teoría del hospital, él, por ejemplo, habla del hospital de 30 camas. Pequeño hospital. Pero hay que dejar un gran terreno alrededor del hospital, decía él. Porque si la población crece, si la demanda del hospital es más grande, hacemos en espejo otras 30 camas más, para no tener que después construir hospitales hacia arriba, que son eléctrico dependientes, porque si no anda la electricidad no hay luz, no hay ascensores, no hay nada. Todo eso él lo tenía perfectamente claro, ¿no? Como tenía muy claro el epígrafe que tiene en el libro Teoría del Hospital, que es una frase de Perón, que dice así: un hospital mal construido siempre será un hospital mal administrado. En el primer plan quinquenal pudo construir 230 hospitales. ¿Quién puede hacer 230 hospitales? ¿Cuánto hay que hacer por mes? Es una locura completa. Para eso había toda una flota de camiones que se había comprado en el IAPI, porque no había materiales en los lugares muy apartados. Entonces salían de Buenos Aires con los ladrillos, el cemento, los hierros de construcción, los muebles arriba, el equipo rayos X, las camillas, las sábanas, columnas enteras, y se hacía todo de una sola sentada. Y cada vez que inauguraba un hospital, me hacía ir a mí a la tienda San Miguel, que era una de las más caras, a elegir las cortinas para ese sanatorio, ese hospital. Cada habitación tenía que tener sus cortinados, su radio, su colcha y todo de lo mejor. La acción de la Secretaría de Salud Pública tiene 4 objetivos. Primero, llevar al país a tener una cama por cada 100 habitantes. Segundo, organizar la profesión médica. Tercero, llevar a todo el territorio la acción para exterminar las enfermedades endémicas. Cuarto, la redacción definitiva del Código Sanitario de la Nación. Otro ejemplo de esta fuerte presencia estos primeros años es la primera exposición de salud pública. Lo que se quería demostrar era visualmente las ideas que estaban por detrás de este proyecto sanitario. Claramente son 2 muestras del poder que tuvo esta instancia sanitaria en estos primeros años. Después van a ser todas instancias compartidas, como por ejemplo en el 51, el tren sanitario. Nuevo símbolo de la Argentina de hoy. El tren de la cruzada sanitaria justicialista Eva Perón se apresta a recorrer el norte del país. Dotado de los más modernos recursos asistenciales, llevará a las poblaciones rurales, junto con la revisación médica especializada, sueros, vacunas, placas radiográficas y laboratorio de análisis. Este tren constituye otra expresión de la fraternidad justicialista ejercitada por la Fundación Eva Perón para la elevación del estándar de vida de las clases humildes. Cuando él pergenia todos los temas, le saltan a luz cosas importantes, porque las conocía, porque las había vivido. Y por eso hace las campañas hacia el interior del país. Y a mí me encarga, junto con un grupo de gente, que recorramos la Patagonia y que acabemos con la difteria y con la viruela, vacunando a todo el mundo. La que tuvo también un impacto importante a nivel simbólico es la peste bubónica del 46. A fin de año se produce un brote de peste bubónica en la zona de Palermo.
fue una prueba política muy importante que tuvo que sortear Carrillo a los pocos meses de asumir, y la estrategia que adoptó fue una fuerte presencia física. La Argentina fue el primer país del mundo que erradicó el paludismo endémico de su territorio. Primer país del mundo. Que era un flagelo pero terrible, que los enfermos se morían en las puertas de los hospitales con tremendos chuchos de fiebre porque no había forma, no alcanzaba, no había tiempo para atenderlos. Un historiador que uno no puede decir que sea apologista de Perón, como es Félix Luna, cuando comenta la lucha contra el paludismo y la erradicación del paludismo en 2 años que tuvo la Argentina, dice una frase que voy a ver si la recuerdo lo más exacta posible. Solamente por esto un gobierno justifica su paso por el poder. Antes solo pensábamos en los microbios, nuestros enemigos. Sin embargo, Perón, con su doctrina, nos ha hecho ver que frente a las enfermedades que generan la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios son unas pobres causas. Carrillo además le dio ímpetu a una carrera que en nuestro país siempre había sido deficitaria, que era la enfermería. Yo tuve el honor de haber ingresado en el año 49, cuando recién se inauguró la escuela de enfermeras, gracias a Evita, y gracias a ella haber vivido de una profesión digna, porque en esa época no estaba bien vista la enfermería, pero gracias a ella nos dignificó. Y a ella y al doctor Ramón Carrillo, que fue el que hizo todo el programa de la escuela. Y él venía y la consultaba a ella, a ver si ella estaba conforme con cómo él había armado el programa, las materias que se habían incluido, las prácticas, y ella le decía, ¿usted lo ha hecho? Para mí está bien. El presidente de la Nación, el ministro de Salud Pública y otras altas autoridades asisten a la ceremonia de inauguración oficial de un laboratorio de producción de penicilina único en la América del Sur. Simultáneamente hizo don Ramón un laboratorio grande que se llama EMESTA para producir medicamentos básicos de distribución gratuita. El ministro Carrillo y el presidente Perón se refieren a la trascendente significación de la lograda iniciativa que honra a la patria americana y a la humanidad. Lo que sucede es que vender medicamentos a un precio barato anula el negocio de no pocas empresas. Y si yo pongo un hospital, la clínica de al lado, muy contenta no se va a poner, ¿la verdad? Está bien, la clínica va a seguir siendo para los ricos, el hospital es para los pobres. Pero, bueno, si empezamos así, quién sabe dónde terminamos, decíamos. ¿Había alguien dispuesto a darle gratis las cosas a la gente? Evita quería así. Evita quería que los remedios fueran gratis. ¿Quién iba a fabricar remedios gratis? Si no EMESTA. Lo mismo que los sueros antiofídicos, las vacunas, eran gratis. Ahí no se pagaba ninguna vacuna nunca. Tanto así que, bueno, el desarrollo, por ejemplo, del Instituto Malbrán, que llegó a ser un centro no solamente de un laboratorio central de referencia para todo el país en muchos asuntos vinculados a la epidemiología, digamos, sino también un centro de producción de vacunas, de sueros y de productos biológicos que lamentablemente fueron después desactivados durante el periodo de las dictaduras militares. ¿Cuántas horas trabajaba Carrillo? Y 20, 21, 22 horas. Él dormía 2, 3 horas diarias, no más. Nunca dormía más.
Yo a veces le decía, Ramón, operá, por favor, operá. Porque veíamos cómo Matero operaba y cobraba 3 millones, una cosa, una fortuna. Operá, tenemos que pagar la cuota de la quinta, tenemos... Ah, dice, ¿qué querés? ¿Que salga con un revólver en la calle a asaltar gente? No, le digo, lo único que quiero es que operes aunque sea uno por mes. Cuando Eva Perón dice que la limosna envilece a quien la da y a quien recibe, mientras que la ayuda social ennoblece y dignifica, ha cambiado todo el concepto. La beneficencia desaparece para transformarse en un acto de derecho. Todo esto que digo no ha sido en este proceso espiritual del peronismo, del justicialismo, mera cuestión de palabras. No, ha sido una verdadera revolución, porque los principios básicos de Perón y de Eva Perón llevan lo económico y lo social al campo de la medicina. Yo siempre digo que él no fue peronista, él fue parte del nacimiento del peronismo y desde el punto de vista sanitario seguramente creó peronismo. Su figura política y pública no aparece con el peronismo. Él tiene una trayectoria por detrás que evidentemente esa trayectoria que está por detrás de él lo impulsó a acercarse a Perón y a lo que Perón representaba en ese momento. Carrillo usó la política. Ningún científico es tropa propia de nadie. Hay que sacárselo de la cabeza. Si alguien es un científico en serio, no puede asimilarse o limitarse a un partido, sea cual sea, porque la plataforma de un partido no tiene todas las cosas que un científico ve o que un filósofo ve. Carrillo andaba muy bien con la Fundación Eva Perón, con sus problemas de carácter, porque los dos, Carrillo y Evita, tenían su carácter, pero eran muy rígidos, y por sobre todo, digamos, rígidos en el sentido de la disciplina que imponían a la gestión. Carrillo era un hombre de mucho sentido del humor, pero muy enérgico. Y hay una anécdota que cuentan, que es una discusión casi a los gritos, como varias que ha tenido Carrillo con Eva Perón, donde discutían sobre el número de hospitales que había que hacer. Carrillo creo que decía un número X, 50, Eva quería 10 más, y la discusión era muy fuerte. Carrillo se enoja y le dice, señora, usted a mí no me va a decir lo que tengo que hacer, y ella le contesta, usted a mí tampoco, y usted habla desde la mente y yo hablo desde el corazón. Y Perón, que estaba escuchando esto, se rió muchísimo y le dice, doctor, los hospitales van a ser el número que quiere Eva, pero la mira Eva y le dice, el lugar lo pone el doctor Carrillo, y así zanjó la cuestión. Tengo como anécdota una vez que tenía que ir Ramón Carrillo, pero me dice a mí, no, andá vos, pibe, porque no sé qué cuestiones de unos planos, un hospital. Y me dice Evita, ¿y por qué no vino el pícaro negro este? Hablando de Ramón Carrillo. Son cosas Pero yo creo que nunca hubo un trabajo más comunitario, en conjunto, de equipo, de gobierno, como en la época de Perón. Bueno, a mí me dicen el niño del tren porque la Fundación Eva Perón, cuando yo era chico, por un accidente que tuve en la vía pública, quedé amputado de brazo, disminuido visual y con un problema muy grave en las piernas. Yo no podía caminar en ese entonces y bueno, la Fundación Eva Perón, a través de Evita y de Mercante, que era su edecán en ese momento, nos obsequiaron un tren. Entonces yo con ese tren, sin poder caminar, estaba sobre una alfombra y me podía entretener. Y lo que era mucho más importante es que los vecinos de mi casa venían los chicos al lado mío a jugar con ese tren y de esa forma podía tener amiguitos cuando, si no hubiera tenido ese tren tan hermoso que me regaló Evita, no hubiera tenido oportunidad de compartir con mis amigos.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Mira, lo que más recordaba a él era la pena que le daba cuando viajaba a Santiago del Estero, ver acercarse a la gente, a las ventanillas, para ofrecer un pedacito de chipaco, para que le den una limosna, para... Eso era algo que le dolía tanto, tanto, pero quería mucho a Santiago del Estero. Bueno, esta plaza fue el escenario de las grandes jornadas que se vivieron en esta ciudad en ocasión de cumplirse los 400 años de la fundación de Santiago del Estero. Allí estaba Perón acompañado de todo su gabinete, allí celebró una sesión e instaló el Poder Ejecutivo Nacional, y entre esos ministros se encontraba Ramón Carrillo. Hay un hecho que estoy seguro que a él le debe haber llamado la atención, o lo debe haber conmocionado, como lo conmocionó a Perón, porque él estaba ahí. Desfilaron los hacheros, con las hachas al hombro y con sus hijos, y, fue un gran desfile. Alcanza un grado de imponencia máxima el desfile de los trabajadores, de los hombres que hacen la riqueza de nuestra tierra. Ahí está Carrillo al lado de Perón, y ahí está Carrillo sonriendo, y estoy seguro que al ver sus compromisanos sufridos y al pensar en todo lo que él había planteado para esa salud pública al alcance de los pobres y no solamente para los grupos oligárquicos, estoy seguro que eso lo conmocionó profundamente a Carrillo porque era un ser muy sensible. Yo creo que Carrillo era un gran romántico. Y bueno, ¿y qué pasó en él que un día cualquiera que logró todo el éxito, profesor titular, quizás el neurocirujano más importante de la Argentina de la primera mitad del siglo pasado, hombre con todos los honores y con una carrera llena de lauros y de reconocimientos académicos, científicos y de ese sector social, lanza todo, deja todo y abraza con pasión desesperada la medicina comunitaria, la medicina social, el sanitarismo. Realmente he conocido poca gente con esa habilidad para tratar desde el más simple hasta el tipo más importante que venía un ministro que venía del extranjero. Trataba a todos por igual, con la misma simpatía, con la misma atención. Muy simpático y tenía seguramente ese gracejo provinciano y santiagueño, y entonces era un morocho que por supuesto sus amigos le decían el negro Carrillo, que otra forma le van a decir. Siempre distraído. Les habrá contado Marcelo la anécdota que se lo olvidó a él.
Bueno, él era soltero, estaba de novio con Susana, que vivía en Castelar, y un día, teniendo yo 3 o 4 años, me lleva a que me conozca su novia. Y cuando se baja en Castelar me olvida a mí en el tren, que yo miraba por la ventana seguramente. Y me olvidó, y me dejó en el tren. Y cuando llega, Susana me cuenta que le dice, yo me estoy olvidando algo. Nos alentaba, pero vigilándonos. La frase de Perón de que el hombre es bueno, pero el vigilado es mejor, él la aplicaba. La salida del gobierno fue antes de que se produzca la revolución que derrocó a Perón en el 55. Carrillo se va en el 54. Ya cuando los últimos tiempos del gobierno de Perón estaban con mucha efervescencia interna. Querido jefe, mientras organizaba la Secretaría de Salud Pública y planeaba el futuro ministerio, no chocaba con nadie ni recibía tiros de ningún lado. Pero luego, cuando estuvo todo funcionando, terminó para mí la paz y la tranquilidad. No faltaron francotiradores que afinaran conmigo la puntería. Permítame, general, esta franqueza, porque sé lo que usted sufría y me protegió siempre. Carrillo tiene una independencia de criterio. Una de las causas de su alejamiento del Ministerio de Salud Pública tiene que ver con que Carrillo no formaba parte de esa cohorte de obsecuentes que siempre rodeó a Perón y que Eva pudo mantener a raya mientras vivía. En una asamblea de proyecciones extraordinarias efectuada en el Estadio Luna Park y hacia el cual convergen los sectores más representativos de la actividad nacional, el pueblo ratifica una vez más su adhesión incondicional al presidente Perón, manifestando además su enérgico repudio a las infiltraciones de carácter clerical en las organizaciones populares. Se acentúan los sectores anticatólicos dentro del peronismo. Bueno, son los comandos fundamentales de la Iglesia, están más cerca de esa vieja oligarquía que digamos que tuvo el poder durante tanto tiempo, que de los nuevos sectores sociales que expresa el peronismo, de los sectores sindicales. Carrillo tenía un gran respeto por la Iglesia, un gran respeto por todos estos hogares infantiles que la Iglesia mantenía. Empezaron a fastidiarlo con las monjas que estaban en los hospitales, que decían que las monjas eran ladronas, que se quedaban con los remedios, que no se los daban a los pacientes, que había que echarlas. Perón ya medio que había dado un paso al costado y se formó ahí un grupo que es el que tomaba las decisiones. Al frente de ese grupo estaba el almirante Tecer y algunos ministros que estaban en ese entorno, pero que no eran propios del entorno de Perón. Y Alberto Tecer empieza como a llenarle la cabeza con el ministro más viejo que Perón todavía tenía a su lado, ministro más viejo en cuanto a la antigüedad en el cargo, ¿no es cierto? Que era Carrillo, que venía desde el año 46 y estábamos en el año 54. El tema del cristianismo, digamos, más acentuado de Carrillo, hace que se produzcan roces y cuestiones entre estos sectores. Entonces, cuando quieren tomar Tecer la decisión de sacar la Iglesia del Estado, es en ese momento que Carrillo le pide a Perón y en ese momento es que no le hace caso, se hace lo que dice Tecer. Entonces es así como prácticamente Perón comienza a estar distante con Carrillo, no lo comienza a atender en el despacho. Y Ramón ya empezaba a sufrir tremendos dolores de cabeza.
que los tuvo durante todo el ministerio. Busca una excusa elegante con respecto a su salud para alejarse de un gobierno que ya no sentía que tenía las fuerzas revolucionarias que él soñara. Entonces Ramón le escribe una carta a Perón y le dice que nunca a través de los siglos ningún gobierno ha podido contra la Iglesia. Le envío mi última colaboración, y digo última, porque ya fuera del mecanismo del gobierno, solo con su beneplácito me consideraré autorizado a hacerle llegar mis inquietudes, como lo hice en estos últimos tiempos, preocupado porque los problemas se nos venían encima y temía que fuéramos sorprendidos. Necesito este desahogo en su confianza para que sepa que este viejo amigo suyo, que jamás apareció para las buenas, siempre estuvo a su lado en los momentos difíciles, porque amo su obra titánica, porque lo he visto nacer y crecer. Entonces Carrillo vuelve a guardar polvo y se va. No presentó renuncia, nada, se fue a casa. Después Perón lo mandó llamar porque quería darle una embajada, no sé cuánto, y él no quiso. Se va a Estados Unidos para hacerse ver de la hipertensión renal y invitado por varias instituciones de neurocirugía a dar discursos. Estimado doctor Pap, lo felicito por estar en Buenos Aires, donde la gente escucha, charla, discute y divaga. Aquí, usted y yo pasaríamos las peores torturas mentales. Nadie escucha, nadie conversa, a nadie le interesa la ciencia. Las librerías son escasas, pero me explicaron que eso se debe a que los libros se venden en las tiendas, de modo tal que de paso que usted se compra un calzoncillo de nylon, se trae la obra de Toynbee. Aquí existe una gran libertad de honradez, pero consideran el trabajo un vicio y una obligación. Lo viven como una enfermedad, no un placer. Y los sabios lo son por deber o por contrato. Al ver este panorama, me doy cuenta de que en la Argentina todavía no terminó el siglo XVIII. Todavía nos gusta la amistad, somos miniaturistas. Aquí hay un culto a la dimensión. Una cosa es buena solo cuando es grande. Todas estas observaciones igual no son una crítica. Creo que son buenas personas y hombres puros. Quieren ayudar a todo el mundo, pero hacen las cosas de tal manera que nadie les agradece y hasta terminan por odiarlos por sus grandes cualidades y por su eficiencia, que la obtienen a base de grandes sacrificios, como el dañar el propio espíritu con tal de hacerlo rendidor. Carrillo está en Estados Unidos en el momento en que se produce el golpe de Estado el 16 de septiembre de 1955. Se termina la beca, pero acá se arma la Revolución Libertadora. Entonces, se encontró con que no tenía el dinero suficiente para mantenerse él, sus 4 chicos y su esposa en Nueva York. Al principio vivían en un hotel, pagado por Lederle, un hotel de categoría, pero se tiene que ir a un pequeño departamento en la periferia. Y ahí, con 4 chicos, te imaginás que no, en un departamento chiquito no había mucha vida. Para Ramoncito y Facundo, unas reflexiones de su padre en una noche de insomnio iluminal. La utopía es pensar y anhelar algo que parece imposible. De los utopistas sociales surgió la civilización. De los astrólogos, la astronomía.
de los alquimistas la química, pero felizmente los astrólogos no lograron predecir el futuro, ni los alquimistas dieron con la piedra filosofal, y las organizaciones del hombre terminaron siempre fracasando, desde Platón a Tomás Moro. Moraleja: tener utopías es una cosa práctica siempre que no se cumplan o no se tomen en serio. De otro modo, nos llevan a cometer los peores crímenes. Bueno, él cuando escucha que cayó Perón no lo puede entender, porque cuando él se fue era que, si bien es cierto que él reconocía que había cierto tipo de problemas, él no pensaba que la cuestión iba a terminar así, o tal vez confiaba más en que el pueblo iba a salir a la calle, pero como tantas veces lo hizo Perón en su vida, no hubo derramamiento de sangre. Revolución y libertadores hubo dos. La primera, ni vencedores ni vencidos, de Lonardi, que no, todo iba a quedar como estaba. Y era muy probable que Carrillo volviera, muy probable. Él sabe que está en una lista de gente que posiblemente se haya quedado con dinero del Estado, entonces él mismo quiere volver a explicar. Él le manda a Lonardi y le dice: me pongo a su disposición como hombre, como político, como médico, como ministro, para que investiguen toda mi vida y mi obra. Pero de golpe lo sacan violentamente a Lonardi, aparece Aramburu con el almirante Rojas, y a partir de ese momento se desmantela íntegro el Ministerio de Salud Pública y le piden la captura a él y a Susana Carrillo y no pueden volver. Directamente los hermanos de Ramón le dijeron: mira, no vengas, porque así como estás enfermo con esos dolores de cabeza espantosos, te van a meter en una cárcel, vas a morir en una cárcel. No teníamos cómo seguir y conocimos a la mano derecha del dueño del New York Times. Entonces él nos aconseja y nos recomienda a una compañía de minería que se llama Hanna Mineralización, que iba a hacer una prospección de una mina de oro en Aurizonia. Y nos fuimos para Belén do Pará. Belén, lugar caluroso, con lluvia, que me acuerdo así de jugar con mi hermano más chico en la vereda, los días de lluvia, poniendo barquitos de papel en la cuneta del cordón, o sentarnos en la puerta de la casa donde vivíamos a esperar que caigan el fruto ese, el mango, que cayera en la vereda para ir a buscarlo y comerlo. Hoy cumplo 50 años. Sin embargo, todavía no me tiembla el pulso, aunque sí un poco las piernas. Me levanté con un buen dolor de cabeza, seguramente para celebrar el acontecimiento. Aquí he recibido toda clase de homenajes, muy sencillos pero conmovedores. Llego a la conclusión de que aún en el culo del mundo, y especialmente allí, hay gente buena, solidaria y sin intereses de ninguna clase. Él ya sabía que se estaba muriendo, que le quedaban 9 meses de vida. Estaba agonizando en el exilio. Y él se iba a la Santa Casa, que es el hospital donde murió, y les dijo que él era neurólogo. Allí no había ni neurólogo ni neurocirujano. Entonces le dijo que quería atender a las personas que necesitaban un neurólogo, absolutamente gratis. Dice: mire, doctor, acá lugar no hay, solamente hay lugar debajo de la escalera. Y dijo: bueno, póngame debajo de la escalera un escritorio y una silla. Mi capacidad de trabajo está muy reducida.
Vivo como un médico rural en una aldea y no pasa un día que no reciba un golpe como mi organismo que ha comenzado a desintegrarse definitivamente. Las noticias eran muy confusas, las cartas nos llegaban abiertas, groseramente abiertas, arrancadas. Mi familia la pasó muy mal, dos de mis tíos estuvieron presos en lo que es hoy la Plaza de las Heras, ahí estaba la cárcel. Los hermanos de Ramón ni consiguieron trabajo en ningún lado, estaban escondidos porque realmente podía pasarles cualquier cosa. Y justamente en esa época es que yo llego a Buenos Aires a estudiar medicina, en el año 1956. Y ahí es donde Arturo Carrillo, que fue mi tutor, el padre para mí acá, dice, bueno, menos mal que tu segundo apellido es Carrillo, si no, no hubieras podido estudiar medicina. Acabo de llegar del trabajo y me entero que me han declarado difunto y quieren liquidar mis bienes. ¿A qué viene todo eso? Sobre todo se ensañan con mis libros. Si me destruyen la biblioteca, será igual que si me pegaran un tiro en la cabeza. Materialmente esos libros no valen nada, solo para mí, que los he leído y son la fuente de todo mi trabajo. El general Roger o coronel, qué sé yo, había entrado en casa y había llevado 8 bolsas de todo, desde las medallitas y las cadenitas de mis hijos hasta medallas de él que como que le daban como un homenaje por algo que había hecho. Entonces, mientras saqueaban las casas acá, mientras se quedaban con sus propiedades, expropiaban y robaban joyas y obras de arte, él moría en un hospital público de la mano de mi tía Susana, con sus 4 pibes chiquitos y con su hermano Santiago. Nos pudimos comunicar después, cuando se enfermó Ramón, por Radio Aficionado. Yo decía, por favor, alguien de Buenos Aires, Ramón Carrillo está grave, alguien que me comunique con la familia. Nadie contestaba. Hasta que uno por ahí contestó, que gracias a Dios me olvidé el apellido, que era un médico, y nos dice, a mí no me interesa lo que le pasa a ese individuo, porque yo pienso totalmente distinto de lo que piensa él. Entonces el radioaficionado brasilero me sacó el micrófono y dijo, mire señor, en un año que ha estado acá el doctor Carrillo, ha curado y ha mejorado a tantos, porque acá no hay neurólogo, ha mejorado y ha curado a tantos, que nosotros queremos al doctor Carrillo, no para ustedes que no se lo merecen, sino para nosotros los brasileros. Entonces el médico dijo, bueno, sí, deme el número de teléfono, voy a llamar. Y así fue como llamó y así fue como se enteraron la familia que Ramón estaba en coma. Yo no sé cuánto tiempo más voy a vivir. Posiblemente poco, salvo un milagro. No tengo la certeza de que algún día alcance a defenderme solo. Pero en todo caso, si yo desaparezco, queda mi obra y queda la verdad sobre mi gigantesco esfuerzo donde dejé mi vida. Esta obra debe ser reconocida
Y yo no puedo pasar a la historia como un malversador. Mis ex colaboradores conocen la verdad y la severidad con que manejé las cosas dentro de un mundo de angustias e infamias. Pero he aceptado todo con resignación. No tengo odios y he juzgado a los hombres siempre por su lado bueno, buscando el rincón que en cada uno de nosotros alberga el soplo divino. Entonces Santiago pone la cabeza sobre el corazón de Ramón y a las 7:10 escuchó el último latido. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Y un hombre bueno, fundamentalmente. Un hombre sabio, adelantado a su tiempo. Y que es bueno que las generaciones futuras lo conozcan. Carrillo fue un gran médico, un gran neurocirujano, fue un gran ministro, fue un gran planificador y fue un gran docente. Yo creo que Carrillo es el ejemplo de un médico con una formación científica de primer orden, una formación que hoy en día llegaría mucho, llevaría tiempo y un gran esfuerzo en adquirirla, y que sin embargo dio una muestra de sacrificio personal al abandonar especialidad que era un maestro y dedicarse a la salud de la población. Lo importante podría ser quizá destacar que el caso de Carrillo nos puede servir como para demostrar la necesidad que tenemos nosotros en la Argentina. Y esto es un desafío para la política, y no solamente para la política de salud. De construir, no como si la historia empezara cada vez, sino de construir sobre lo bueno que hicieron los que nos vinieron, los que vinieron antes. En la soledad del exilio le pregunta el periodista
Dígame, general, usted que es un hombre que lo conoce todo el mundo, que ha tenido todo el poder, que lo respeta mucha gente, ¿usted tiene algún maestro? Y Perón lo mira con esa picardía que tenía y dice, sí, mi maestro es el doctor Carrillo. Un hombre iluminado, un líder, una persona que tenga ganas de que el país salga adelante, tenga en cuenta que alguna vez un joven santiagueño y un líder carismático, pensando en su país, hicieron una revolución política y sanitaria. No sé si quieren que les diga algo más. Me parece que está todo dicho. Si lo verde supiera tu nombre, la ternura no me olvidaría, porque viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida, porque viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río, y me gusta saber